Hola, bienvenidos nuevamente a la Escuela del Discipulado. Hoy daremos continuidad a la clase de la semana anterior que estuvimos escudriñando el primero y segundo mandamiento en Éxodo 20. Daremos continuidad y el día de hoy me di a la tarea de conseguir varias fotos y presentarlas para que vayamos analizando cada una para ver qué nos dice el Señor de lo que son los dioses paganos y lo que es la idolatría. Pero quiero darle la bienvenida a Lili. Bienvenida, Lili. Es un honor que vengas aquí a compartir con nosotros y que nos quites algunas marañas que tenemos en cuestión de psicología, ¿no? Porque el Señor nos da conocimiento como herramienta para que se use para su obra, ¿no? Amén. Y profesor Héctor, bienvenido. Gracias, Susi. Gracias a Dios por este tiempo y gracias por la invitación. Es un honor que estés nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con el primer mandamiento, que es, viene en Éxodo 20, del 1 al 3, ¿sí? Si gusta leerlo, profe. Claro que sí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Continúa. Es la... Sí. Que no tendrás... No te harás imagen. No, ese ya sería el segundo mandamiento. Okay, pues sí. el 3. El primer mandamiento veíamos la semana pasada, que es no hacerte dioses ajenos delante de mí. Veíamos que hay civilizaciones que se han hecho diferentes tipos de dioses. Uno de esos dioses, que es el que creo que es uno de los que más se manifiesta, es la adoración al dios Sol. Se le ha dado diferentes formas en las civilizaciones de cómo adorar al Sol, de cómo rendirle culto. Ahí tenemos una diapositiva donde se manifiesta de diferentes maneras cómo el Sol es plasmado de diferentes formas que llegan al subconsciente del ser humano y que se arraiga en el pensamiento. Vemos cómo del lado derecho, que es donde en la religión católica se guarda la hostia, tenemos ahí, es un sol realmente, donde está con una cruz en la parte de arriba, que esa cruz ha sido retorcida, ¿sí? Porque recordemos que es el madero donde murió Jesús, pero esa cruz también ha sido retorcida por Satanás y se le adora al rey Tamuz, que es lo que significaría esa cruz. Vemos cómo el sol, por su naturaleza del lado derecho, en la imagen de arriba, en la esquina, por su naturaleza es divino. Es el sol, es parte de nuestra creación, parte de nosotros, donde Dios le da un sentido bueno a todo lo que hace Él, pero ha sido torcido, como repito, por Satanás, ¿no? Por el enemigo. En la primera foto vemos las diferentes formas del sol, cómo se plasma en la tierra, a través de la piedra, a través de símbolos. Y es muy importante que todos analizáramos cuántos tipos de sol hay, ¿no? Porque cada civilización le pone algo o le quita algo a lo que es la figura del sol. También tenemos al rey Moloch, al dios Moloch, que es un dios pagano de origen cananeo. A ese dios Moloch le rendían culto y se le entregaban a los niños para hacer sacrificio. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, en la diapositiva, en la parte de arriba tenemos la imagen donde se le está entregando un bebé, que es la sangre
que es el sacrificio, ¿no? El derramamiento de sangre para ese rey, para ese Dios. Y en la parte de abajo tenemos lo que es hoy, lo que fue la aceptación de la ley contra el aborto. Estamos viendo que Satanás sigue torciendo los pensamientos, sigue dominando las voluntades para hacer uso de lo divino, torcerlo para que las almas se pierdan. ¿Qué opina, profesor? Ahorita mientras veamos las imágenes, en Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto a mí me da una imagen de inmensidad extraordinaria que no alcanzo a comprender. Es el universo vasto, enorme, 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 enorme. Y Dios lo creó. O sea, Dios debe ser algo también totalmente grande e inmenso para crear eso. ¿Sí? Aún más grande que eso mismo, que lo creado. Y cuando vemos que el hombre lo quiere reducir a un sol, para nosotros el sol es enorme, pero a nivel universo, el sol no es más que una estrella. Y queremos limitar, el ser humano ha querido limitar el tamaño de Dios a eso nada más. Y debemos estar bien conscientes que no puede ser así. Dios es mucho más que eso, ¿verdad? Pero vemos cómo ha influenciado a través de la historia esta idea. Es efectivamente, como comenta la hermana Susana, que en diferentes culturas el sol siempre ha estado presente como una deidad, o como la deidad incluso. Y hasta qué punto nos sigue influyendo. Fíjese, profe, ahorita que estaba hablando de eso, me viene lo que son los ecosistemas. Cómo cada ecosistema en comunidad está formado perfectamente, ¿sí? Pero ese mismo ecosistema está unido a otros ecosistemas, donde forman una totalidad y una perfección para que cada uno de ellos trabaje. Un ser humano, o sea, ¿dónde puedes hacer algo tan perfecto? Por ejemplo, tenemos esta planta que está aquí a un lado. ¿Tú de dónde puedes ver cuál es su desarrollo? ¿Cómo puede utilizar la tierra? ¿Por qué se le pone el agua? ¿No? ¿Cómo es que crece? O sea, todo ese conocimiento nos lo está dando el Señor, pero gracias a las plantas, a los árboles, tenemos el aire que respiramos. O sea, en nuestra mente no cabría esa inteligencia o esa sabiduría para hacer esas creaciones o poder distinguir qué viene de qué o para qué, ¿no? Yo mientras hablabas también pensaba justamente en la fotosíntesis, ¿no? Y cómo también Génesis nos dice que están puestos los astros que sirvan como señales, ¿no? Pero el sol no es la luz o no es el todo, ¿no? Como dice el hermano Héctor. Hay algo más grande que todo esto y entonces es parcializar o solamente extraer una parte que de manera instintiva, digamos, los seres humanos están en búsqueda de la verdad, de respuestas, y entonces hay arquetipos que nos marcan, que tienen un simbolismo similar para muchas personas en cualquier parte del mundo. Y el sol es una fuente de energía, una fuente de luz, una fuente de calor, pero no es el todo. Así es. Tenemos otra diapositiva donde Oseas 4:6 nos dice que el pueblo fue destruido por ignorancia, porque no investigaron, no escudriñan, no somos obedientes, ¿sí? Donde se le rinde culto a diferentes civilizaciones, mayas, egipcios, aztecas, mongoles, finlandeses, japoneses, mesopotámicos, de Hawái. Estamos viendo aquí que se les dan atributos
Y me voy a tomar la libertad de mencionar algunos. Por ejemplo, Zeus, que es griego, y Júpiter romano, dice que las características es el dios supremo que gobierna el cielo y sus fenómenos atmosféricos. Vamos haciendo hincapié en la diferencia de los atributos que se les da, porque los han torcido tanto los atributos buenos y se han mezclado con ya cosas de Satanás. Dice Dios, Poseidón y Neptuno, Dios del mar y de las aguas, también de la tierra, el movimiento de la superficie y de los terremotos. Hades, griego, y Plutón romano, Dios del mundo subterráneo y de los muertos. O sea, estamos ya aquí, son cosas que el ser humano busca un significado. Hablábamos la semana pasada del vacío existencial, ese vacío que Dios nos deja porque solamente lo puede llenar Él. Y buscamos atributos en otras deidades, ¿no? Por ejemplo, Hefesto y Vulcano, Dios del fuego, artesano, la técnica y los metales. Ares, Marte, en griego Ares, en romano Marte, Dios de la guerra. Dionisio, en griego y romano Baco, Dios del vino y el banquete de la fiesta y del teatro. O sea, oigan esto es como una fiesta, es como una burla, ¿no? O sea, Dios de la fiesta. Luego, Hera, en griego y romano Juno, consorte de Zeus, protege el matrimonio. Atenea, griego, Minerva, romano, diosa de la sabiduría y de la guerra defensiva, también de algunas artes y técnicas. Y también podemos seguir hablando, diosa de la agricultura, diosa del amor y la belleza femenina, diosa de la naturaleza y los animales salvajes, también de la caza, diosa del hogar y el fuego patrio, dios mensajero de los dioses, protector del comercio de viajeros y ladrones. Y la última, que sería Iris, comparte con Hermes sus funciones de enviado de los dioses, sobre todo de Zeus y de Hera. Pero hay uno que me llamó mucho la atención, que es Apolo, en griego, y Apolo romano Febo. Dice que es dios de las artes, la adivinación, la medicina, la luz y el sol. Me llamó mucho la atención porque Satanás usa cualquier estrategia para distraer al hombre de la atención de nuestro Dios, ¿sí? Y comentaba hoy a Lili en la mañana que no sabía si comentarlo o no comentarlo, el hecho de los extraterrestres. Es un tema que se ha manejado desde hace mucho tiempo y que nos saca realmente de la adoración a nuestro Dios, a nuestro Creador. Se les ha rendido investigación, han invertido millones y millones de dinero, la tecnología, es decir, todos los conocimientos que Dios le ha entregado al hombre se han destinado para la investigación de los extraterrestres. ¿Quiénes son estos extraterrestres? Son los ángeles caídos, que ellos tenían, recordemos, sabiduría, porque Dios les había una sabiduría divina, comentábamos en la mañana, porque ellos eran servidores de Dios antes de ser expulsados con Satanás. Entonces, esto de la adivinación, esto de cómo se ha torcido la medicina, cómo han hecho experimentos. Por ejemplo, tenemos las cruzas de diferentes especies, hasta de mismos hombres con animales que quieren hacer investigaciones y como si fueran ellos los dioses, los creadores, ¿no? Quieren encontrar esa información o el origen que nunca lo van a encontrar, o sea, están perdiendo su tiempo. También tenemos en la adivinación, tenemos el tarot, la carta astral, la bola de cristal, la lectura de la mano, del café,
de las cartas, de las conchas, y no hablemos de las danzas, de los sacrificios que todavía se hacen en las poblaciones, que muchas de las veces se ciega totalmente el pensamiento con la naturaleza misma que el Señor nos ha dado para la medicina o el uso científico para poderla aplicar de una manera sana y conveniente. No como ahorita que todo, hasta la misma medicina, ya todo es plástico, ya está corrompido. Las mismas drogas, hablemos de, por ejemplo, los hongos alucinógenos, son plantas, es naturaleza. Hablábamos de, ¿qué otras plantas, Lili? Ayahuasca, El peyote, que son naturales y que hoy se han corrompido, que se han torcido, y que de esas plantas han ido a lo sintético, de lo sintético, para poder atarantar a la juventud y a los adultos con sus drogas, para que no tengan el discernimiento de lo que están haciendo. Y vuelvo a reiterar lo del vacío existencial, ese vacío que solamente es llenado por el Señor. Y cuando tú clamas por esa necesidad del por qué estoy aquí, qué hago aquí, para qué me quieres, ¿no? Me siento vacío, siento que no he hecho nada en mi vida. Y lo queremos llenar o sustituir por el alcohol, por las drogas, por diferentes formas que nos presenta la misma vida, la misma naturaleza. Queremos sustituirlo, pero vemos que eso nos lleva de lo menos a lo peor, porque ya estamos en situaciones de ocultismo, situaciones que no nos pertenece, que no tenemos conocimiento y que aún así nos sentimos como dioses, ¿sí? No sé, me llama mucho la atención la desesperación de la gente cuando no conocemos al Señor, y lo digo por mí porque yo estuve en esa posición, que yo tenía problemas muy fuertes y mi desesperación me llevaba a que me leyeran la mano o a que me hicieran una carta astral. Hace poco comentaba yo que en una de esas cartas a mí me mencionaban que yo tenía 3 hijos. Pero pues yo ignoré, ¿no? Y yo dije, pues ¿cómo 3 hijos? No tengo ninguno, pero me quedé callada. Posteriormente, con otra situación que me llevó a la desesperación, me leyeron la mano y esa persona aseguraba que yo tenía 3 hijos. Entonces me llamó mucho la atención de cómo Satanás usa la mente de otras personas para a ti sacarte del pensamiento de Dios, ¿no? Porque ahí yo podría ver, yo ya estaba dentro de un lugar que no correspondía, que no es agradable a los ojos del Señor, pero al estar yo creyendo, o sea, 3 hijos y luego 3 hijos, yo dije, voy a tener 3 hijos. Y ellos me dijeron, ¿sí me entiendes? Y Dios empezó a poner cosas muy fuertes en mi vida que llevó a un pseudo doctor a mi casa, que ahora entiendo quién era ese doctor. Se dedicaba al ocultismo y yo caí por mi necesidad de tener un hijo. Entonces, yo puedo comprender la desesperación a veces que sentimos por desear algo y no nos importa, o muchas veces no analizamos lo que está pasando. Muchas veces nos quedamos con ese deseo por la necesidad de ser llenado ese vacío. Cuando a mí me dicen que realmente este doctor no me embaraza, que no estoy embarazada, en mi interior de verdad yo ya sabía que no estaba embarazada. Entonces, ¿cuánta juventud o cuántas personas han sido engañadas de una u otra forma para desviarnos, ¿no? Y yo tuve que tocar fondo. Y ya cuando toqué fondo es cuando ya me di cuenta de lo que había hecho. Y el Señor ya me quitó los velos y me manifestó de otra manera ese vacío que yo tenía, que solamente iba a ser llenado por Él y que hoy en día es llenado por Él, ¿no?
Y nos has llevado por un viaje desde lo más general del ser humano, cuando nos hablas de la cultura griega, romana, y podríamos desde antes con la egipcia, que también tenía sus deidades. Nos has llevado por ese viaje de lo que es el ser humano, tan fácil de desviar del origen, de la verdad. Leímos un primer mandamiento donde dice: no te harás dioses ajenos, en donde debemos de reconocer solamente a Él como Dios. Pero vemos con qué facilidad el ser humano a nivel general se desvía y nos llevas hasta el nivel individual. Ahorita, ¿no? En tu situación que nos has compartido, tu situación de vida, pero que es muy común para todos. Que para la mayoría de la gente, en cuanto nos vemos en situaciones difíciles, cuando no tenemos una fe sólida, cuando no conocemos de la palabra igual es de fácil desviarnos y ya no estar creyendo en Él como Él nos lo pide en ese primer momento. Así es. Entonces, pues gracias a Dios que nos ha abierto los ojos y hoy lo podemos ver de esta manera. Y sobre todo, pues a ustedes que nos ven a través de este canal, pues ojalá y todo esto les pueda ayudar también. Y los invitamos a que se acerquen cada vez más a la palabra, a que la escudriñen. Porque aquí es donde vamos a encontrar esa verdad. Aquí es donde no nos vamos a desviar. Si aquí nos sujetamos del Señor, de Dios, de su palabra, entonces ya no nos vamos a desviar tan fácilmente como lo hacíamos. Lo que pasa, perdón, A mí dime. me gustaría agregar algo más, porque creo que también no siempre esta distorsión de la que hablas viene del exterior. También a veces nuestras propias concupiscencias y nuestros propios pecados, nuestras propias necesidades, nos llevan a buscar las respuestas en esta divinidad. Y hablando de la idolatría, puede ser una imagen de una divinidad, puede ser también un objeto o una persona. Entonces nosotros ponemos todas nuestras expectativas o nuestras respuestas en ellos, pero nada más quería como agregar eso, que no solamente viene del exterior, sino que también viene de nuestro interior. Claro, por ejemplo, cuando este doctor estaba atendiéndome, él tenía todo controlado, yo dejaba que él me inyectara en mi vientre bajo, pero no sabía yo lo que me inyectaba. Yo dejaba que él hiciera y deshiciera conmigo, y yo era obediente, era fiel a él. Y yo me acuerdo, y lo tengo así la imagen en mi cama, o sea, no te muevas, no casi respires, no respiraba. Era lo que él decía. Pero él tenía tan calculado porque cuando yo era muy exacta en mi menstruación y cada que iba a llegar mi menstruación, yo tenía esos síntomas y decía él que eran síntomas de aborto porque yo tenía problemas con mi esposo. Entonces mi esposo me decía, tengo que llevarte a otro lugar, no, o sea, no, hay algo que no, me decía, hay algo que no y hay algo que no. Yo le decía, no, porque él sabe lo que está haciendo. Él es el que ya me inyectó, él es el que ya me dijo que siento. O sea, yo lo hice un Dios para mí, un Dios. ¿Sí? ¿A quién cedemos nuestra voluntad? Exactamente, por mi propio deseo de ser madre, yo me cegué. Yo me cegué porque realmente te lleva hasta, no sé, gracias a Dios Él me estuvo cuidando y no llegué a más. Nunca he consumido drogas, no tomo alcohol, no fumo ni cigarro. O sea, yo sí me he sentido en cierta forma protegida por Él, siempre estuve protegida por Él. Y ahí lo veo porque estábamos a veces solos en mi casa. Y ese Señor pudo hacer lo que quiso conmigo. Y sin embargo yo deposité mi voluntad y mi confianza a Él. Entonces, ¿cuántas personas en situaciones diferentes, claro, que no le vemos una salida, hacemos cosas que no son agradables al Señor y buscamos dioses y les ponemos atributos, ¿no? Que ya sabemos cuáles son los atributos de Dios, que es omnisciente, omnipresente, poderoso, ¿sí? Entonces, ningún Dios tiene esos atributos. Ninguno. Él es el único. Es que no hay. No hay. Y es lo que Él quiere, que lo veamos como único Dios
todopoderoso y lo dice en su mandamiento. Es el único Dios que hay sobre la tierra. Es el único Dios al que tenemos que depositar nuestra voluntad y nuestra confianza. Es el único Dios que nos ama realmente. Es el único Dios que ha mandado a su Hijo y ha dado la vida de su Hijo por nosotros. Entonces, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién más? Nadie. Es que no hay otro Dios. Exactamente. Él es Dios. Así es. Nada más como tú lo decías, el enemigo ha tratado de desviar a la humanidad desde siempre y está trabajando duro y ha trabajado duro por eso. Así Ahora es. nos corresponde a nosotros, ya que Dios está quitando los velos de nuestros ojos, ahora que Él nos está instruyendo, nos corresponde tomar también esa responsabilidad de conocer su verdad. Así es. ¿Y cómo vamos a conocer su verdad? Aquí hemos estado manejando los 4 puntos que siempre da Connie y la pastora, que es Isabel. Es estudiar, guardar, aplicar y servir. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Y continuamos con el análisis del primero y segundo mandamiento. Y vamos a analizar el segundo mandamiento en Éxodo 20, del 4 al 6. ¿Quién lo tiene, Lili? Dice, no te harás ninguna imagen ni semejanza alguna de los que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay dentro de las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni les rendirás culto, porque yo soy Yahweh tu Dios, Dios celoso que castiga las culpas de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Pero muestro misericordia a miles de generaciones, a los que me aman y a los que guardan mis ordenanzas. Amén. Vemos en Mateo 7, 15 y 16 que nos cuidemos de los falsos profetas. Dice, cuidaos de los falsos profetas. ¿Cuántos falsos profetas tenemos? Tenemos ahí en la diapositiva cómo nosotros hacemos ídolos de esos falsos profetas, cómo les creemos, cómo nos inclinamos ante ellos y cómo nos inclinamos al ceder nuestra voluntad de lo que ellos dicen, al no escudriñar la palabra y no identificar, no poder discernir lo que es cada uno de ellos. Nosotros debemos de estar atentos porque me llama mucho la atención, por ejemplo, la diapositiva, la última, donde está el dinero, que hay congregaciones donde te piden cheque, te piden escrituras de casa, te piden en dólares, te piden tu salario, te piden lo que tengas. Y aparte te discriminan porque creo que hacen hasta filas. De un lado pónganse los que van a pagar con cheque, de otro lado los que traen efectivo, los que tienen poco, los que tienen nada, porque también hasta los que tienen nada, háganse hasta atrás, ¿no? Váyanse para atrás. Nada más los que van a recibir bendición son los que vayan a pagar bien, los que se desprendan totalmente de sus bienes, porque así te invitan a que des el diezmo, que te desprendas totalmente. Hay que tener cuidado porque el Señor nos da la abundancia, nos da la salud, nos da la economía, nos da casa, nos da auto, nos da todos los bienes materiales que tú puedas soñar, te los da Él. Siempre y cuando estés alineado a su voluntad, porque entonces Él conoce tu corazón y sabe que por esos bienes materiales tú no te vas a perder ni te vas a desviar, de lo que es su voluntad. No te vas a desviar con otros dioses falsos ni ídolos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que estudiar y hay que orar para pedirle al Señor que a través de su sabiduría e inteligencia
nos dé el discernimiento para poder analizar, observar a esas personas que llegan de repente y que te dicen que a través de lo que tú les entregues va a ser tu salvación. Sí, el tema de la idolatría es muy amplio, muy amplio. Y vemos cómo nos alcanza también a los que estamos en la palabra o los que queremos estar en la palabra. Tú pones esos ejemplos en las imágenes y estás tocando el tema medular, que es la espiritualidad. Así es. Aunque ahí desgraciadamente se tergiversa y ya se convierte en religiosidad. Pero vemos cómo la idolatría llega hasta esos lugares. Gente que sin duda alguna, como muchos de nosotros, recurrimos a veces por esa necesidad espiritual, de encontrar el camino, de encontrar la verdad. Y de repente llegamos a ese tipo de lugares en donde no nos damos cuenta y hacemos también de esos llamados pastores ídolos. Y tan es así que caemos en lo que tú dices, en todas sus peticiones. Los idolatramos tanto a ellos mismos que caemos en todas sus peticiones. Lo mismo pasa en la religión católica. Cuando ha venido el Papa, la gente no le importa vender, trasladarse, lo que sea, por verlo a él. Verlo. Cuando en realidad sabemos que la búsqueda es de Dios, no de la persona. Así es. Entonces, sí, este tema de la idolatría es muy importante y desgraciadamente nos afecta más de lo que pensamos. Así es. Dice que la idolatría es un amor y admiración excesivos por una cosa o una persona. ¿Cuántas cosas o cuántas personas amas, ¿no? Con esa palabra de amor, o sea, en demasía. Tenemos ahí en la diapositiva, tenemos, por ejemplo, cómo vamos buscando y cómo vamos haciendo nuestros propios ídolos. Tenemos el de la Santa Muerte, que hasta le llaman Santa, ¿sí? La Santa Muerte. Tenemos lo que hablábamos, ¿no? Que le damos poder a piedritas, a pulseras, a imágenes, a las imágenes, a los deportistas, a los cantantes. Te pierdes por ellos. ¿Cuánta juventud, Lili? ¿Cuánta juventud trata de imitarlos? ¿Cuánta juventud se ha visto desviada, ¿no? Y acaban hasta muertos por un partido de fútbol. Se pelean, ¿no? Yo creo que la exhortación del versículo es que tengamos una prioridad allá. Y a mí me llamó mucho la atención que habla de que Él es un Dios celoso. Entonces, me fui al glosario de la Biblia Peshitta, ¿sí? Y aquí nos habla que celo es la palabra tenaná, que significa cuidado, diligencia, interés por alguna persona, encomienda, cosa o causa, tener o sentir celos de alguien, celos, deseo, ardiente. Fíjate. Entonces, Dios es lo que quiere, es celoso en cuanto a que nosotros somos sus hijos, y Él nos desea y quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros tenemos que ponerlo como prioridad a Él. Yo creo que más que una prohibición de parte de Dios hacia sus hijos, es una exhortación a que sea la prioridad siempre, que no nos desviemos por ningún otro camino, y entonces, como dice la palabra también, lo demás será dado por añadidura. Amén. Tú consérvate en mis mandamientos y yo me encargo de tus asuntos. Pero fíjate que la exhortación viene para los padres de familia, esos primerizos que sus bebés, pues que todavía no conocen del mundo, no saben todo lo que está siendo adulterado, todo lo que, pues lo que viene con ello, ¿no? El estar en este mundo. Yo creo que la exhortación es para los padres de que busquen la palabra del Señor, que escudriñen, que se pongan a investigar, que deseen que su familia esté alineada a lo que es la palabra del Señor. Porque de verdad es muy diferente una familia cuando se esfuerza por estar alineada al Señor y la que no está alineada. Es muy diferente.
Todos tenemos luchas, todos. Tanto la familia alineada al Señor y la que no está. Pero los que estamos alineados al Señor tenemos otras formas, ¿no? El perdón, el amor. Nuestra mente ya es hebrea, ya empieza el Señor a cambiar esa mentalidad y ya no es como la otra familia, que te agredes hasta con el sartén. ¿Cuántas veces vemos que el hombre golpea a su pareja o el mismo hijo golpea ya hasta la mamá? ¿Cuántas muertes hemos visto porque el hijo ya drogado o alcoholizado por su deseo, enojo, frustración que tenga contra la mamá o el papá los asesina? O sea, ¿cuántas cosas, cuántas aberraciones hemos visto? Y ahí estás hablando de aberraciones, digamos, muy evidentes, pero también hay personas que, por ejemplo, están en vanidad, ¿no? Haciendo cirugías plásticas, Exceder mi voluntad. viajando en un crucero por el mundo, pero no alineados a la palabra de Dios. Dios no está tampoco opuesto a las riquezas o a los bienes materiales. No. Al contrario, también siempre quiere lo mejor para nosotros, pero también no necesita ser tan grotesco. Podemos estar desviados por ídolos que también son hasta cierto punto muy a gusto para nuestras vidas, que en apariencia nos dan satisfacción, en apariencia nos dan seguridad, en apariencia nos dan beneficios, pero que nuevamente, como comentaste, se queda un vacío interior, un vacío espiritual muy grande que no vamos a poder nunca llenar si no estamos con el Señor. Ceder nuestra voluntad a la carne. Es lo que hablaba Lili. Tenemos una diapositiva donde tenemos cómo nosotros cedemos nuestra voluntad. Por ejemplo, el hombre que está ahí agarrado de la pierna de la mujer, ¿no? Que dices, ¿cómo? O sea, no me dejes, eres todo para mí, sin ti no vivo, sin ti no respiro, y viceversa, ¿no? También tenemos lo que son todas las pues drogas, algún tipo de drogas, que también cedes tu voluntad, porque cuando estamos en ese estado perdemos nosotros lo que es la conciencia y cedemos nuestra voluntad, y nuestro pensamiento es, ¿cómo se llama? Llenado por demonios, ¿sí? Tenemos también ahí a una chica que me llamó mucho la atención porque su cara es casi idéntica a la Barbie que tiene ahí. Y vi demasiadas fotografías de mujeres o de hombres mismos que buscan tener la misma cara de su ídolo, ¿no? Porque su ídolo es perfecto. Dentro de esas fotografías también estaba, por ejemplo, la de Britney. Sí, también. Estamos viendo lo que decías tú, que es culto al cuerpo. Cuánto nosotros queremos estar a dieta por tener un cuerpo delgado, que sea enaltecido a través del oído. Qué bonita te ves, qué cuerpo tan hermoso tienes. Uy, ¿cómo le haces? ¿Haces ejercicio? ¿No? Todo eso es el ego. Y que, ¿no? Pero que también sería muy diferente el cuidar nuestra salud, porque nuestro cuerpo exactamente, es el templo del Señor. Exactamente. Entonces es como esa distorsión o esa dualidad de la salud, pero que no está alineada a los mandamientos de Dios. Él nos deja una lista en Levítico de cómo podemos cuidar nuestro cuerpo a través de los alimentos. Así es. También veíamos otra foto, donde está el chico, está casándose con su perro. Y encontré otras fotografías horribles donde, o sea, no puede ser que te cases con un animal. O sea, ¿cómo? Sí, lo estás idolatrando. O sea, sí, la zoofilia, ¿no? O sea... Mira, perdón, hermanas. Todo esto, si lo vemos ya aterrizado en nuestra sociedad a diario, muchos de nosotros nos podemos justificar. Decir, yo no soy idólatra. Mis actitudes no son idólatra. Sí es cierto, prefiero ir a ver un partido de fútbol que ir al servicio, pero eso no es idolatría para mí. Idólatra es el que vendió el carro para irse al mundial.
Ajá. ¿verdad? Pero yo Le no. ponen niveles, ¿no? Sí. Le ponen niveles, yo no. nivel 1, nivel 2. Yo lo veo, no fui al servicio, pero pues, teníamos que ver a quién tengo en primer lugar. Decía una compañera ayer que el ver el fútbol, un partido de fútbol, no es malo, y realmente no es malo. Lo malo es cuando si tu equipo pierde, te agarras llorando. Veíamos, por ejemplo, en este juego de México, las caras que pasaban de los espectadores aficionados, llorando, desgarrándose. O sea, ¿qué onda con eso? O sea, sí estamos mal. Hay mucha idolatría. Mucha idolatría. Y seguimos cediendo lo que es nuestra voluntad. Perdón, pero Ajá. incluso a los objetos. Ajá. Ay, me encantan los zapatos. Ah, mire. Ay, me encantan los relojes y me desvivo. Y a mí si me daban la opción de una Biblia y un reloj, prefería el reloj. Claro. Y ahí es donde se refleja realmente mi idolatría. Sí. Se rinde culto con o La sin ropa, conocimiento. Las joyas. Hay Ujú. tantas cosas. Los autos. Hay gente que se vuelve loca con los autos. Sí. En fin, hay tantas cosas que idolatramos, pero que no tomamos conciencia. No queremos darnos cuenta. A veces nos duele mucho. Aunque nos demos cuenta, nos duele dejarlo. ¿Cómo me voy a Aceptar. desprender de eso que tanto me agrada? Oye, pero es que ese es tu ídolo. No lo es y no queremos soltarlo. Pero ahí está arraigado. ¿Y cuánto tiempo duras, por ejemplo, con la ropa, cuando te gusta mucho la ropa? Hablamos de rendirles culto, ¿sí? Con conocimiento o sin conocimiento. Tengo otra diapositiva donde hay varias formas de idolatría. Por ejemplo, el del pensamiento, ¿sí? Las diferentes teologías que han salido a la luz, los pensamientos de hombre. Por ejemplo, a Hitler, cómo fue venerado, fue un ídolo, ¿no? Por multitudes, pero veneraban su manera de pensar. Ese pensamiento era lo que veneraban, ¿no? También podemos ver en la parte de arriba cuántas mamás y cuántos papás pueden tener a su hijo atrapado y no se dan cuenta porque lo tienen en idolatría. Sí, no se dan cuenta. La foto de abajo es una persona que se está casando con su novia muerta. O sea, ¿hasta dónde nosotros podemos dar culto? ¿Cómo nosotros vamos de civilización en civilización? Vemos la otra fotografía donde está la madre de piedra dándole alimento, ¿sí? Y lo comparamos con una foto de, pues se puede decir que esa foto es como la más tomada como para la Virgen, a las que se han llamado todas las vírgenes que hay, que ya hay hasta de colores y hay de todo tipo de vírgenes, ¿sí? ¿Cómo les rendimos culto? ¿Cómo seguimos perdiéndonos? Esto es muy importante, ¿Sí? Susi, sobre todo en nuestro país. Uh-huh. Hacemos ídolos de nuestra propia familia, a nuestros propios hijos. Les damos más importancia que a Dios muchas veces, y yo me reconozco dentro de ellos. Uh-huh. A la madre no se diga. En México idolatramos a la madre de una manera, yo diría terrible, ¿no? Extraordinaria, porque la rebasamos. Y eso nos lleva incluso a la creencia de la Virgen. Como que se unifica ahí la madre con ella, la madre de Dios, le dicen. Entonces nos desviamos tanto en ese sentido, le damos tanta importancia a la madre que la idolatramos. Caemos en idolatría, la consideramos a veces por sobre Dios, que no debe de ser. Pero me viene también a la mente mientras veía las imágenes, sobre todo de Hitler, esa idolatría a uno mismo, que puede ser la más peligrosa, ¿verdad? Ese ego que se nos infla tanto y terminamos idolatrándonos a nosotros mismos. Así es. Diciendo, pero lo maravilloso de la palabra es que cuando ya llegamos a ella, estos ídolos empiezan a desvanecerse. se desmorona. Sea porque nosotros cedemos la voluntad a Dios o porque también Él nos pone a prueba Así y es. los derrumba. Así es. Entonces no sé cómo han transitado ustedes en esto, pero a mí me ha pasado y ha sido muy doloroso Ay. estarse desprendiendo de cosas que ni siquiera sabías que eran un ídolo, Así. ¿no?
pero ya te va redarguyendo la palabra, te va Así. redarguyendo y dices, bueno, ya es momento de frenar, es momento de entender, es momento de cambiar, o voy a seguir en el desierto transitando Espiritual. espiritual, sin rendir fruto, sin dar más alimento a otros hermanos, Ujú. estancada, porque no puedo dejar a mis ídolos. Y se va complejizando cada vez más, porque es fácil dejar a lo mejor los zapatos, o es fácil dejar el fútbol, pero ya cuando te pones frente a frente con la pareja, con la hija, con bienes materiales, con tu casa, con una situación tan simple como dejar el teléfono un día, pero que son cosas que se van complejizando y se van complejizando y vas entendiendo cuando te van sucediendo cosas que dices, bueno, ok, esto es parte de ir creciendo, avanzando y lo sueltas, pero es un proceso. Mira, Perdón, pero Ajá. quisiera de alguna manera, fuiste testigo de este proceso en el que he ido pasando yo a través de ujú, dejar sí, esta idolatría que sí. tengo, que es doloroso y quisiera señalarlo, porque lo decías tú, sí duele, pero es necesario. Es necesario, aunque duele, pero es necesario dejar esa idolatría, porque es la única manera como vamos a agradar a Dios. Y es la única manera como vamos a encontrar paz, agradándole. En 1 Corintios 10:20 dice, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Ahí vemos, por ejemplo, en la diapositiva, tenemos cuánto sacrificamos nosotros. Tiempo, dinero, esfuerzo, familia, por videojuegos, por celulares, por deportes. Esos juegos también de ocultismo como la Ouija y tantos otros juegos más que hay. ¿Cuánto sacrificamos? Hemos visto, por ejemplo, niños que por jugar videojuegos, ¿no? Son capaces hasta de golpear a sus padres. Hay también algunas referencias de que ha habido chicos que por estar delante de un juego se han enfermado muy gravemente hasta llegar a la muerte, porque dejan su voluntad en eso, en esos videojuegos. Los mismos celulares, yo soy muy observadora y cuando voy a algún lugar a comer, me gusta voltear a ver a las mesas y ves a todos los integrantes de la familia con su celular. O sea, qué padre convivencia familiar, ¿no? Qué padre que te enteres por medio del celular qué está haciendo tu hijo. Ya no sabes ni cómo expresarle verbalmente, ya no sabes ni cómo dirigirte, porque todo lo haces a través de un aparato. Se pierde ese contacto visual, se pierde ese contacto físico, ¿sí? No como antes, que no existían los celulares, pero tenías, por ejemplo, nosotros teníamos una hora destinada para comer, nos reuníamos en familia, convivíamos, platicábamos, nos enojábamos, pero es parte del crecimiento familiar. Ahora, ¿cuántas familias de verdad, cuántas familias ves que sí estén platicando, que estén conviviendo? Sí, creo que también sería importante como no radicalizar en que toda la tecnología o incluso los Es que es muy videojuegos buena, es muy buena. nos llevan a algo negativo, ¿no? Creo que más bien, nuevamente insisto, es como en dónde ponemos las prioridades, Así porque es. justamente nuestro propio canal nos pueden ver por una aplicación Ok. en cualquier lugar, Sí. en el celular, y eso es una bendición, Sí. ¿no? Pero en dónde está posicionado el objetivo del canal, pues en Dios. Y entonces esto lo hace diferente a una aplicación que nos está llevando a otro lugar, ¿no? Así es. Algún videojuego. Entonces yo creo que se trata como de buscar el punto medio y vuelvo a insistir en que es una exhortación a que la prioridad es Yahweh. Así Nosotros es. vivimos en el mundo y tenemos que aprender también a transitar en el mundo sin ser del mundo, Separados, separados, pero apartados. haciendo uso de las cosas que el Señor nos da. Como dices, no exagerar tampoco en el uso del celular, ¿sí? Porque ya cuando estás transgrediendo tu relación con los demás por darle prioridad todo el tiempo a un aparato o a un juego
o lo que sea, llámese noticias, llámese lo que sea, entonces estamos hablando de que ya es idolatría. Porque es una línea muy delgada que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Sí? Estamos hablando de la facilidad con que nos podemos desviar Correcto. de todos los factores. Ujú. Porque digo, igual no es malo usar zapatos, no es malo vestirse. No, Transportarse no es malo en sí. La cuestión aquí es que si no ponemos cuidado, es muy fácil salirnos, desviarnos y entonces ya caemos en transgresión de la ley de Dios, así es. de la idolatría. Vámonos a Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ahí vemos, por ejemplo, el deseo de la carne es tomar. Puse un ejemplo del alcoholismo y cómo el alcohol duerme el pensamiento. Sí, lo duerme. Vemos la carita, me llamó mucho la atención la carita de la niña. O sea, ¿qué edad tendrá la niña? Y está con otros jóvenes que son un poquito más grandes, pero vamos viendo cómo el llamado de tus amigos, sí, vamos, tú puedes, que se vea. O sea, cómo esas cosas a las que sí prestamos oído nos pueden llevar al alcoholismo. Porque vemos muchos niños que ya son alcohólicos, jóvenes y adultos, o sea, de todas las edades ya hay alcoholismo, ¿no? El alcoholismo está totalmente relacionado con un dolor muy profundo. Entonces, cuando hay dolor en el ser, el alcohol funciona como algo que mitiga ese dolor. Entonces, Es un placebo también. es un placebo. La palabra y Dios también mitiga el dolor. Entonces, nada más es cambiar la perspectiva. Porque Así el es. alcohol ciertamente en alguna medida alivia el dolor de las personas, pero no lo sana. Es como un paliativo. Y es bastante riesgoso para la salud. Entonces podemos buscar otra forma. Fíjate que en la diapositiva se presentaba lo que el juego de la ballena. Ese juego de la ballena azul me llamó mucho la atención porque fue creado por un joven que tiene aproximadamente 21 años y decía que sus víctimas, o sea, todas las que obedecían esas reglas, eran desecho biológico y que él estaba limpiando a la sociedad de esas personas. Ahora, yéndonos un poquito a la mente de ese joven, ¿cómo estaría él para que viera a las demás personas que sí seguían ese juego que él creó? ¿Cómo estaría para decir que son desechos biológicos, ¿no? Y que él mismo se creía un dios o su propio ídolo de que él iba a hacer lo que otras personas no iban a hacer, o de que otro dios o otros dioses no iban a hacer. Entonces, yo los dejo con esa enseñanza, padres de familia, jóvenes, adultos, vamos buscando en nosotros esa línea tan delgada que hemos cruzado muchas veces para la idolatría y para buscar dioses. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Gracias, Lili. Gracias a ti, gracias Hasta a Dios. luego.